Amén, hermanos. Vamos a la palabra de Dios, por favor. Bienvenidos, hermanos. Qué bendición. Vamos a la palabra de Dios. Estamos terminando ya lo que viene siendo. He estado predicando todo el año de nuestro lema de gozaos en el Señor, de gozarse en el Señor. Vamos a la palabra de Dios, por favor, y vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4. Ese ha sido nuestro versículo de partida, ¿verdad? A Filipenses capítulo 4, y vamos a mirar versículo 7, más bien versículo 4, perdón, capítulo 4, versículo 4. Cuando estén ahí se pueden poner de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 4, cuando estén ahí digan un fuerte amén. Amén. Y nomás es un versículo, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén, hermanos. Hemos estado hablando de regocijarse en las cosas de Dios. En otras palabras, gozarse en las cosas de Dios. Y ahí dice la palabra de Dios, regocijaos en el Señor siempre. Y luego dice, otra vez digo. En caso que no lo agarraste la primera vez, digo que regocijaos en el Señor. Amén, hermanos. Todo del Señor es bueno. Amén, hermanos. Todo lo de Dios es bueno. Tenemos que aprender a regocijarnos, agradecerle al Señor por ser tan lindo. Y hemos estado hablando de confiar que Él oye nuestras oraciones. Estamos en el último punto y vamos a continuar eso en este día. Vamos a orar. Señor y mi Dios Padre, gracias, Señor, le damos por lo lindo y lo bueno que es, por permitirnos estar aquí un día más, Señor. Le pido, Padre Santo, que por favor usted bendiga, Señor Padre, este servicio, Señor, que nos hable a través de su palabra, Señor, que calle mi boca, que sea usted quien hable, Señor, que me dé sabiduría de lo alto para poder comunicar su mensaje conforme a su voluntad, Señor, y que, Padre, nos enseñe en este día, Señor Padre, de su palabra, Señor, y que no nomás seamos oidores de su palabra, sino seamos hacedores de ella. Padre, nos ponemos en sus manos, en el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, pueden tomar asiento. Hermanos, hemos estado hablando a través de estas semanas de regocijarse en el Señor y hemos visto varios puntos en cuanto a ello, y ahorita estamos mirando de confiar que Dios oye nuestras oraciones, y nos quedamos ahí la semana pasada. Hablamos de cómo Dios dice en su palabra, y vamos al libro de Mateo, por favor, libro de Mateo capítulo 6, por favor, y vamos a mirar allí versículo 5, Mateo capítulo 6, y vamos a mirar ahí versículo 5, Mateo capítulo 6, versículo 5, y el 5 al 13, pero quiero que veamos allí en Mateo capítulo 6, ahí nos enseña, del versículo 5 al 6, nos enseña de cómo orar a Dios y podemos confiar que Dios oye nuestras oraciones. Pero vamos a mirar ahí, en el versículo 6, dice, vamos a mirar aquí en el, ¿dónde estamos? Aquí está. Bueno, vamos a mirar ahí en el versículo 6, donde dice, cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará. Y miramos en el versículo 7, y orando, dice, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. Y dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Versículo 8 dice, porque vuestro Padre sabe que dice, de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Y aquí nos enseña en el versículo 9, ahí está la clave, dice, vosotros pues oraréis así. Y ahí nos da lo que viene siendo el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero de nuevo, acuérdense, Dios acaba de decirnos que no hagamos repeticiones. No se trata de repetir nomás esa oración, sino es un precedente, un ejemplo de cómo deberíamos orar, ¿verdad? Y ahí en el versículo 9 dice, dice ahí, vosotros pues oraréis así, dice. Y ya miramos aquí, primero que nada, para que Dios oiga nuestras oraciones, tenemos que ser salvos. Dice, Padre nuestro, ¿verdad que sí?
Para que Dios oiga la oración, oiga, me necesita ser su padre, ¿verdad? En otras palabras, que usted vea que usted es salvo, que usted está 100% seguro o segura que cuando usted muera, porque todos vamos a morir, usted va directamente al cielo con el Señor. La palabra de Dios nos dice que deberíamos de ser salvos. Padre nuestro, está hablando a su padre. Si no es salvo, entonces no es su padre. ¿Sí me explico? No es su padre, porque acuérdense, no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, que Dios ha creado todas las cosas, pero no todos somos hijos de Dios. Y la Biblia nos enseña que Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creyeron en su nombre, los que creyeron en su palabra, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Óigame, hermanos, de todos los puntos que hemos hablado, ese es el punto más importante. Más importante. La razón que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo es para morir por los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Nosotros. Es para poder perdonar nuestros pecados y para darnos vida eterna. Acuérdense que la salvación, dice la Biblia en Efesios, no es por obras, sino es por gracia, un don de Dios, dice, no de vosotros. En otras palabras, hermanos, es un regalo de Dios. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, hermanos, acuérdese que es muy importante saber esto, de que la salvación es por gracia. No es por obras, no es cuántas veces usted viene a la iglesia, no es cuántas veces usted lee la Biblia, no se trata de eso, no es cuánto usted da a los pobres, no tiene que ver nada de eso, tiene que ver de que Dios nos regala la salvación por el amor que Él tiene a nosotros. Amén, hermanos, es un regalo. Y mucha gente me dice, y quiero nomás enfatizar un poquito en ello, me dice, pero pastor, ¿cómo puede ser tan fácil nomás porque Dios regala la salvación y así nomás ya uno es salvo? No es de que se fue fácil. Primero que nada, no fue fácil para el Señor Jesús. Amén, hermanos. Él sufrió los golpes, Él sufrió los latigazos, Él sufrió la crucifixión en la cruz, los clavos en sus manos. Él sufrió todo eso por nosotros. No fue fácil de ninguna manera. Segundo, dice la Biblia que si creyeres de corazón, si confesaras con tu boca que Cristo es el Señor, y oiga lo que dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Óigame, hermanos, no es fácil, porque primero que nada no fue fácil para el Señor. Segundo, no es fácil si usted no cree. ¿Qué es lo más difícil? Muchas de las veces es creer. Amén, hermanos. Nuestra fe nos falla muchas veces a nosotros. Según la situación de nuestra vida, podemos deprimirnos, podemos desfallecer un poco, podemos desanimarnos un poco, pero óigame, pero lo que sí tenemos que saber es que es por la fe en Cristo Jesús. Lo que Él hizo en la cruz nos regala la salvación. Amén. Pero si no cree, va a ser muy difícil. Más bien, imposible. Porque dice, si creéis de corazón que Dios le levantó de los muertos, que Él es el Señor. Hermanos, asegúrese, óigame, asegúrese por favor que usted es salvo. Asegúrese que usted es salva. Si usted no puede decir, yo estoy, pastor, 100%, no 99%, no tal vez, que usted pueda decir sin ninguna duda, pastor, yo estoy 100% segura que yo voy al cielo cuando yo muera. Si usted no puede decir eso, entonces posiblemente usted no es salvo. Ahora, ¿quién lo está diciendo? ¿Yo? No. La Biblia dice. ¿Por qué? La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, a todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Señor Jesucristo, para todo aquel que
que en Él, no en la iglesia, no en la religión, no en una persona aparte de Cristo, óigame, todo aquel que en Él cree, ¿en quién? Jesucristo. El creer en Él no significa nomás de que Él es Jesús, sino creer lo que Él ha hecho por nosotros. Creer en Él significa primero, Él es Dios mismo encarnado. Amén, hermanos. Él es Dios mismo. Él fue 100% hombre en carne y 100% Dios en espíritu, porque nunca, óigame, nunca pecó. Vivió una vida perfecta. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero sin mancha, sin ningún pecado. Amén, hermanos. Que cree en Él. Que cree de que murió por mis pecados, fue crucificado en la cruz, la sangre que derramó limpia mis pecados, murió, resucitó al tercer día, porque la muerte no tiene dominio contra Él. Él mismo dijo, yo pongo la vida y yo la vuelvo a tomar, porque Él es Dios. El tercer día resucitó, la victoria sobre la muerte, dice y a través de esa muerte, óigame, usted y yo también vamos al cielo, por lo que Él hizo. Amén, hermanos. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Amén, hermanos. Él está vivo. Entonces debe de entender eso. La salvación de nosotros tiene que ver solamente por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Todos los que creen ¿en quién? En Él, en Él. Hermanos, asegúrese que usted es salvo. Porque para eso, para que Dios oiga nuestras oraciones, necesitamos saber que somos salvos, que es nuestro Padre. También, hermanos, óigame, y nomás voy a poner esto de agregarle, también, óigame, a través de eso tenemos que, y ahorita voy a hablar un poquito más de eso, después de haber sido salvo, necesitamos bautizarnos. Ahorita voy a hablar un poquito de eso, porque estamos hablando de la voluntad de Dios. Necesitamos bautizarnos. El bautismo no limpia pecados. Amén, hermanos. No limpia pecados. El bautismo es un paso de obediencia hacia Dios. Si el bautismo limpiara pecados, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo se bautizó? ¿Qué pecado tiene que limpiar Él? Ni uno, Él no tiene pecado. El bautismo es un paso de ¿qué? Obediencia. Obediencia. Ahora, óigame, yo voy a hablar un poquito más de eso ahorita que entre a lo de su voluntad, pero óigame, el bautizarse no limpia pecado, es obedecer a Dios. Es decir, yo creo en el Señor, yo he recibido al Señor. De hoy en adelante quiero obedecer al Señor. Amén, hermanos. Y uno dijera, pastor, entonces, y esa es una pregunta que muchas veces se me ha preguntado, porque las personas que no se bautizan es porque no entienden lo que es el bautismo, o simplemente no son salvas, o simplemente nomás no entienden lo que es el bautismo. Hermano, cuando la gente venía a bautizarse, dice que muchos venían, creían y se bautizaban. ¿Se acuerdan? Que miles venían y se bautizaban. Eso significa, hermanos, de que la relación con Dios es personal. El bautismo no limpia pecado. Lo que limpia pecado es la sangre de Cristo, pero nos bautizamos porque creemos, porque confiamos, porque obedecemos. Amén, hermanos. Obedecemos a Dios. Hay parejas que aún así me han preguntado, hay parejas que tal vez no han sido casadas y me dicen, pastor, si no soy casado, si no estamos casados, ¿me puedo bautizar? Sí, claro que sí. Es una relación personal con Dios. ¿Usted cree que los que vinieron y se bautizaron todos estaban fuera de pecado? Porque acuérdense, el bautismo no limpia pecado, es obediencia ante Dios. Amén, hermanos. ¿Qué significa? ¿Que deberíamos dejar el pecado? Claro que sí. Claro que sí, porque el Señor ya murió por nuestro pecado. Deberíamos de poner las cosas bien. Pero el bautismo es como diciendo, tengo pecado, pero de este momento que el Señor limpió mi corazón, me ha perdonado de mi pecado, no quiero seguir en mi pecado. Por eso viene el bautismo, para obedecerle a Dios. Señor, de hoy en adelante quiero obedecerte a ti. Amén, hermanos. Claro que se puede bautizar. Claro, en la Biblia no enseña que no. ¿Usted cree que la gente que venía, por ejemplo, el malhechor que estaba en la cruz, él se bautizó? No,
porque no había donde bautizarse. Simplemente es el arrepentimiento que nos lleva al cielo. El bautismo es para obedecer a Dios. Amén, hermanos, nomás quería tocar un poquito en eso, porque ha venido mucha esa pregunta. Si usted está, óigame, en pecado, si usted está en pecado y quiere obedecer a Dios, óigame, sobre eso uno más que nada se bautiza para decir, ya no quiero seguir en pecado. Una de las razones por qué la gente no se bautiza también es exactamente por lo opuesto, porque quieren seguir en su pecado. ¿Sí me explico? Y no quieren compromiso. Pero óigame, ¿cómo no va a querer compromiso con un Dios que dio su vida por su alma? Amén, hermanos. Es una decisión personal. Si usted ya tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador y no se ha bautizado con las aguas bautismales, que es completamente sumergión al agua, entonces está en desobediencia. ¿Es salvo? Sí, claro que es salvo, pero está en desobediencia. No puede recibir bendición como Dios quisiera bendecirle, porque Dios puede bendecir la desobediencia. Es una pregunta. Claro que no. Eso es para obedecer a Dios. No significa que en ese momento soy libre de pecado y ya estoy libre de todo eso. No, significa estoy haciendo un pacto con el Señor. Es una decisión que se hace públicamente, pero que fue hecha en mi corazón. Es una decisión interna que se puede reflejar a través de una acción externa, que es el bautismo. Amén, hermanos. Tiene que bautizarse si usted no se ha bautizado. Si usted ya tiene al Señor, bautícese. Amén, bautícese. Número 2, tenemos que reconocer quién es Dios. Dice Padre nuestro, estamos ahí en el versículo 9. Padre nuestro que estás en el cielo, reconocer quién es Dios. Él es Dios todopoderoso. Dice santificado, reconocer que Dios es santo. Amén, hermanos. Y luego dice versículo 10, estamos ahí en Mateo 6:10. Dice, véngate tu reino. Y luego ¿qué dice? Hágase tu voluntad como en el cielo, a ti también en la ¿qué? Así también en la ¿qué? En la tierra. Que nos lleva, hermanos, primero que nada, tenemos que ser salvos para que Dios oiga nuestras oraciones. Salud. Ser salvos. Número 2, reconocer quién es Él. Amén. Que Él es Dios todopoderoso. Vivir en santidad, porque Dios santificado sea tu nombre. Acuérdense que es un Dios santo. Necesitamos vivir en santidad. Y entre comillas, hermanos, quería hablar un poquito de la santidad, pero bueno, ahorita voy ahí. En la conferencia de allá de Fundamentos, oí una predicación de pastor, creo que fue pastor Salazar, sí, fue pastor Salazar, que dio una explicación de lo que viene siendo la santificación, la razón por qué nos santificamos. Hablamos un poquito de eso también en la escuela dominical, pero sí me gustaría enseñar un poquito más de eso después. Pero hermanos, la razón por qué nosotros nos santificamos es porque como Dios es santo, necesitamos quitar todo aquello que nos estorba para tener una relación con Dios. Oiga, porque la morada de Dios es en la santidad. Dios mora en la santidad. En otras palabras, Él no tiene nada que ver con el pecado. Si usted y yo estamos en pecado, Dios no puede morar y tener una relación con nosotros personal. Amén, hermanos. Es por eso que cuidamos. No, es que esa iglesia es bien estricta y todo. No, no es de que sea estricta, es que Dios es estricto. Dios le dijo a Moisés cuando se estaba acercando a la zarza que estaba ardiendo, ¿se acuerdan? Antes de acercarse le dijo, quítate el calzado ¿de qué? De tus pies, porque la tierra donde estás es. Para poder llegar a la presencia de Dios necesitamos estar santificados. En el pueblo de Israel en aquellos días en el Antiguo Testamento, antes de ir a hablar con el Señor, pedirle, dice, tienen que santificarse el pueblo por 2-3 días, dejar todo aquello que los contamina. Amén, hermanos. La vestimenta, y hablamos en la escuela dominical, la vestimenta, la música que oímos, los lugares donde vamos, las personas con las que nos acercamos, cualquier cosa que nos contamine y quite de la santidad de Dios, entonces necesitamos deshacernos de eso. No es para aparentar, es que allá en la iglesia se ponen traje y allá no, y acá sí. No se trata de eso. La razón por qué lo hacemos es para santificarnos, para poder tener esa relación personal ¿con quién? Con Dios, es personal. Si a usted le interesa tener una relación personal con Dios, íntima con Dios, bueno, Él no puede morar en el pecado. No puede.
Por eso todas estas iglesias liberales, aquellas iglesias que nomás hablan del amor y no quieren oír nada del pecado, por eso están tan contentos, porque piensan que se lavan la conciencia, y perdón que lo diga, pero es la verdad, se lavan la conciencia con ir el domingo en la iglesia, según cantarle a Dios, pero toda la semana vivir en pecado, vivir como el mundo. Y luego decir, y Dios me bendice. Óigame, Dios no puede morar en pecado. La razón que hacemos todo es para, si nos importa nuestra comunión, ¿con quién? Con Dios. ¿Que no es por eso que nos acercamos a Dios? ¿Que no es por eso que venimos a los caminos de Dios? Para poder tener esa comunión con Dios. Bueno, para eso necesitamos quitar el pecado de nuestra vida, santificarnos. Amén, hermanos, después voy a enseñar un poquito más de eso, pero es la razón por qué hacemos lo que hacemos, para poder tener esa relación personal con Dios. No puede, dice, ¿qué convivio tiene las tinieblas con la luz? ¿Qué convivio tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué convivio tiene Belial, hablando otro nombre del diablo, con Dios? Ni uno. Si usted y yo andamos conviviendo con el mundo, entonces no podemos tener una relación personal con Dios, porque Dios no mora en el pecado. Amén, hermanos. Bueno, después voy a enseñar un poquito más de eso, pero quería tocar un poquito la razón por eso, porque estamos estudiando también en la escuela dominical lo que viene siendo principios bíblicos, cómo vivir nuestra vida en principios bíblicos, tener convicciones en ese principio bíblico y tener un estándar que pongo en mi vida para no caer y quebrar ese pecado, no caer en pecado y quebrar esa ley. Amén, hermanos, venga a la escuela dominical, es a las 12, venga, aprenda, amén, aprenda. Bueno. Miramos, hermanos, que es un Dios santo, y luego miramos, tenemos que hacer y aceptar su voluntad. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios en Mateo 6:11. Mire lo que dice. En Mateo 6:10 dice, véngase tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también, ¿en qué? En la tierra, en la tierra. Entonces, ¿quién es cuando pedimos a Dios que oiga nuestra oración? Entonces nuestra oración debe de ser, Señor, si es en tu voluntad, hacer tu voluntad. Por eso el hecho de no santificarnos, el hecho de no dejar el pecado, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos creándonos un Dios a mi imagen que yo quiero, que se acomoda para mi vida. Como a mí me gusta echarme una en vez en cuando, pues mi Dios no se preocupa de eso, Él está bien. Como a mí me gusta oír esta música del mundo, pues mi Dios no se preocupa de eso, no se confunda. El Dios de la Biblia es santo, 3 veces santo. No nos confundamos, no puede Él estar ahí. Gente que está en vil pecado diciendo Dios me bendice, no es cierto. Aunque Dios puede bendecir a un al impío y al justo, yo entiendo esa parte, pero la Biblia dice que Él no puede morar en pecado. Amén, hermanos. Dice, y sabemos, dice Juan 9:31, no tiene que ir ahí, pero Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No oye, ¿a quién? A los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén, hermanos. No es difícil, hermanos. El Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, vivo, creador de todo, Él es santo. No tiene nada que ver con pecado. No se haga un falso Dios. Amén, hermanos. Que nomás quieren un Dios de puro amor, un Dios de puro perdón, un Dios de pura, en cierta manera hasta solapar, y Dios no solapa ningún pecado. Amén, hermanos. Porque Dios sí es amor, Dios sí es justo, Dios sí es todas esas cosas, pero Él quiere tener una relación con nosotros como sus hijos, pero no puede si hay pecado allí. Amén, hermanos. ¿Somos salvos? Sí. Podemos ser salvos, pero no podemos tener esa relación que quisiéramos. Por eso la Biblia enseña, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué se va a contristar el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué un padre se entristece con un hijo cuando lo ve que anda haciendo qué?
Mande. Cosas malas, desobediente, en pecado, ¿sí o no? Por eso le digo, Dios, hermanos, nos ama, pero Él no va a solapar ningún pecado. Dice, aquel que es temeroso, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿a ese qué? Oye, óigame, ¿es la voluntad de Dios que seamos salvos? Claro. ¿Es la voluntad de Dios que nos bauticemos? Sí. El no hacerlo es obediencia o desobediencia. ¿Dios puede bendecir la desobediencia? No. Yo y mi esposa, y perdón que use mi ejemplo personal, yo y mi esposa venimos a los caminos de Dios, no estábamos casados, porque estábamos con el pensamiento del mundo, porque en ese tiempo obviamente teníamos problemas, pero de nuevo, perdón que use el ejemplo, y no nos habíamos casado porque todo el mundo vive así, pero la verdad no nos queríamos casar porque como teníamos problemas, ¿para qué me caso con esta y por qué me caso con este? Mejor así me quedo y al rato si salimos mal, pues se va por su lado y yo me voy por el mío. Sí, podemos pensar así en el mundo, pero no significa que Dios aprueba eso. Pero no sabíamos, cuando venimos a los caminos de Dios y nos dimos cuenta que el vivir juntos sin estar casados es fornicación ante los ojos de Dios y no hay bendición, dijimos, vamos a casarnos. No la pensamos dos veces, honestamente. Ya teníamos hijos. ¿Qué tiene que pensar? Queremos hacer la voluntad de Dios, nos bautizamos. ¿Por qué? Porque queríamos obedecer a Dios, queríamos la bendición de Dios ¿en qué? En nuestra vida. Dice que si alguien, si es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Usted puede hablar todo lo que quiera, pero si andamos en pecado, Dios no puede oír ¿a quién? A pecadores, dice. No puede. El seguir en eso es nomás confundiéndose y engañándose a usted mismo. Amén, hermanos. Hechos 22, 14 al 16, y no vaya ahí por el tiempo, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Amén, hermanos. Mire lo que dice, estamos en Hechos 22, 14, aún ahí nos dice, y veas, dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Ahí está diciendo la palabra de Dios. Mire lo que dice, levántate y ¿qué? Y bautízate. Estamos en Hechos 22, 14 al 16. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invoca su nombre. Acuérdense, no se trata de que limpiamos pecado con el bautismo, pero arrepentimos de nuestro pecado, nos bautizamos en obediencia a Dios. Amén, hermanos. Es importante entender eso, hermanos, de que Dios no puede oír si estamos fuera de su voluntad. Romanos 8, 5 a 10. Romanos 8, 5 a 10. ¿Por qué la gente no quiere hacer la voluntad de Dios? Romanos 8, 5 a 10. Vamos ahí, por favor. Romanos 8, 5 al 10. Vamos allá. Si tiene su Biblia, agarre su Biblia. Romanos 8, 5 al 10. Amén. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice ahí. Estamos ahí, Romanos 8, 5 a 10. Creo que también está acá arriba. Mire lo que dice. Porque los que son, ¿de qué? De la carne, piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Dice, pero los que son del E mayúscula, del ¿quién? El Espíritu, ¿qué dice? En las cosas del ¿qué? Del Espíritu, ¿qué? Porque el ocuparse, óigame lo que dice, porque el ocuparse de la ¿qué? El ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Y paz, y vida y paz. Mire lo que dice, por cuanto los designios de la carne son, mire lo que dice, enemistad contra Dios, porque no se sujetan ¿a quién? A la Dios de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco ¿qué? Pueden. No pueden, pastor, es que no puedo. ¿Sabe por qué no puede? No porque no quiera, no puede porque no quiere. Amén, hermanos. Porque está pensando en las cosas de ¿qué? De la carne. Mire, de la carne, mire lo que dice ahí.
Mire, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, dice, pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden, ¿qué? En la oración dice, hágase, ¿qué? Tu voluntad. En otras palabras, Señor, lo que a usted le agrade. ¿Verdad que sí? Pero entonces tenemos que hacer lo que a Él le agrade. Pero dice ahí, no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Porque el ocuparse de la carne, dice, pues versículo 7, y luego dice, versículo 8, ni tampoco pueden, ahí dice Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, versículo 8, y los que viven según la carne, no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Mire versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según, ¿qué? Está hablando, míreme acá, hablando de los creyentes, las personas salvas, los que están ocupados en el trabajo del Señor, en el servicio de Dios, porque más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, E mayúscula, si es que el Espíritu, ¿qué dice? De Dios mora en quién. Wow. Si es que el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque mire lo que dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Hermanos, aquí hay tanta enseñanza. Mírenme acá, hay tantos movimientos, y entre comillas pentecostales, donde hablan mucho del Espíritu Santo. Hablan de que el Espíritu Santo me llena y por eso hablo lenguas, por eso sueños, por eso Dios me enseña revelaciones, por eso Dios, no, está equivocado, no es por eso. Óigame, no es por eso. Porque hoy puedo sanar a la gente, ¿por qué? Porque llegó sobre mí el Espíritu de Dios. No ha entendido la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, antes del Señor Jesucristo descendiera al cielo, subiera al cielo, perdón, Él dijo, antes de irme, no los voy a dejar huérfanos, les mandaré el ¿qué? El Consolador. No había necesidad que estuviera aquí el Espíritu Santo porque todavía estaba el Señor Jesucristo. El hecho, ya cuando el Señor Jesucristo regresó con el Padre, Él mandó al ¿quién? Al Consolador. Y ahora Él está aquí. ¿Dónde mora? En usted y en mí. Dice, si es que tienes el Espíritu. Porque si tú dices que hablas en lenguas, entre comillas lenguas, no son palabrerías, son lenguajes, literalmente lenguajes, entonces tú puedes hacerlo todo el momento, no nomás el show en la iglesia, no nomás el show en la iglesia donde según sanas a la gente que está en sillas de ruedas. ¿Sí me explico, hermanos? Si es que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Porque hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder con el Espíritu Santo, pero Él no desciende ya. Él ya está aquí y mora en los creyentes si es que es salvo. Amén, hermanos. Eso tenemos que entender. Y si usted es salvo y mora el Espíritu Santo en usted, el Espíritu Santo, mismo Dios, es santo. Por eso dice, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque apaga su poder porque andas en pecado. Amén. Él no puede bendecirte, andas en pecado. No andas haciendo su voluntad. Y estás pidiéndole a Dios que haga su voluntad. Amén, hermanos. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu. Y miren lo que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí es donde le digo, la gente se inventa su propio Dios. No hermanos, no podemos andar en pecado y esperar que el Espíritu Santo esté solapando ese pecado. ¿Me va a decir, por favor? No puede Él. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es ¿de quién? De Él. Mentira de que te descendió el Espíritu Santo, no es cierto. Si tantas sanaciones, pues siempre lo he dicho, si de veras puedes sanar, ¿cuál show? Vete al City of Hope, vete a todos los hospitales, saca a toda la gente de ahí para la gloria y la honra de Dios y que nadie se dé cuenta. Amén, hermanos. ¿Por qué el show? ¿Por qué el show? Porque es mentira. El diablo es
el príncipe de mentira. Él es mentiroso, dice desde tiempo siempre ha sido él mentiroso. Mire lo que dice la palabra de Dios en versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10. Pero si Cristo está ¿en qué? En vosotros, el cuerpo en verdad, ¿qué dice? ¿A causa de qué? Del pecado. Mas el espíritu vive ¿a causa de qué? De la justicia. La razón, hermanos, por qué la gente no quiere hacer la voluntad de Dios, porque dice ahí, porque anda en la carne. ¿Qué es andar en la carne? ¿Involucrado en qué? En las cosas del mundo. Involucrado en lo que esta carne le parece. Es que a mí me gustan las cumbias, es que a mí me gusta esto, es que a mí me gusta el tomar, pastor, a mí me gustan estas fiestas, a mí me gusta vestirme así, a mí me gusta mirar estas películas, a mí me gusta hablar de esa manera. Yo no tengo ningún problema andar de amigo con el mundo, pero la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo vamos a pedirle a Dios que se haga su voluntad cuando en realidad, hermanos, no estamos haciendo lo que Dios pide que deberíamos de hacer? ¿Es la voluntad de Dios que nos bauticemos? Bautícese. ¿Es la voluntad de Dios que vengamos a la iglesia? ¿Sí lo es? No dejando de congregarse como algunos tienen por... Hermanos, me duele mi corazón y se lo digo, yo no me desanimo honestamente y se lo digo porque sí, obviamente me afecta en cierta manera cuando la gente no viene a la iglesia como debería, me afecta porque siempre un pastor se culpa, pues no estoy haciendo lo que debo, no soy el pastor que debo y por eso la gente no viene. Uno siempre piensa así y no de que uno sea porque nunca lo vamos a hacer, solamente es el pastor, es el pastor, el buen pastor. Pero, óigame hermanos, me duele mi corazón porque cómo una persona puede despreciar venir a la iglesia. Tan santos somos que no necesitamos venir a la iglesia. Amén, hermanos. Necesitamos venir y aprender de Dios. El problema es que muchas veces se convierte en una religión. Nos volvemos en cristianos religiosos. Mi hermana igual y yo también, yo vengo del catolicismo. Y gracias a Dios que Dios nos enseñó, nuestros padres nos enseñaron el temor de Dios, de ir a la iglesia y no vas a ningún lado hasta que no vayas a la iglesia y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero óigame, pero en realidad no sabíamos lo que creíamos. Porque en la Biblia hay muchas cosas que habla específicamente de eso, de lo que debemos estar haciendo, ¿qué? La voluntad de Dios. Amén, hermanos. La voluntad de Dios. Si queremos agradar a Dios, entonces tenemos que mirar, ¿estoy haciendo mi voluntad o la voluntad de Dios? Porque podemos ir a la iglesia y lavarnos la conciencia y pensar que con eso Dios está bien. No, como si le estamos haciendo, pastor, ya llegué a la iglesia, ¿qué más quiere? Bueno, si me pregunta a mí, que crezca en el Señor, que madure en el Señor, que sirva al Señor, que entregue a su vida por el Señor. Eso es lo que a mí me gustaría y me imagino, hermanos, que a Dios también. Es la voluntad de Dios que le sirvamos. Dice la Biblia que ya no somos de este mundo. Si usted es salva, no tenemos nada que hacer en este mundo aparte de ganar almas. Amén, hermanos. Aparte de traer a gente a los caminos de Dios, aparte de salir y decirle y contar de sus maravillas, eso es nuestro trabajo aquí en este mundo. Hablar de Dios, darle la gloria a Dios, traer a otros a los caminos de Dios, eso es nuestro trabajo y qué lindo trabajo es. Amén, hermanos. Dios nos confía, óigame, su palabra a usted y a mí, pecadores, para poder traer a otros a los caminos de Él. Qué lindo trabajo. Amén, hermanos. Qué lindo trabajo. No lo tome a la ligera, esto no es una religión. Por eso gracias a Dios a esta iglesia, porque no es una religión, porque religiones hay muchas, es una relación con Dios. ¿Cómo se sabe la diferencia de una religión y una relación con Dios? La religión le dice qué es lo que usted debe de hacer según para estar bien con Dios. Una relación, usted mismo lee a través de su palabra lo que Dios en realidad dice que debe de hacer. Pero si no tiene relación con Dios, no sabe su voluntad. Solamente religión. Amén, hermanos. Entiendamos esa parte. Si le pedimos a Dios, hágase su voluntad, ¿cómo? Óigame, le voy a hacer una pregunta, porque vamos a terminar. Le voy a hacer una pregunta y ponga atención en esto. ¿Usted conoce la voluntad de Dios en su vida personal?
¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? En otras palabras, lo que Dios quiere hacer con usted, con su vida. Es una pregunta. ¿Mande? Todos fallamos, pero tan siquiera sabemos el propósito de Dios en nuestra vida. Hay otra gente que no. Piensa que Dios va a probar mi pecado, Dios va a probar mi siendo infiel, Dios va a probar de que yo ande mal. No. La voluntad de Dios, dice ahí, es santificarse para tener una relación ¿con quién? Con Él. Amén, hermanos. Todo lo que hacemos, venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, ayunar, es para santificarnos. Nos alejamos de las cosas del mundo para no contaminarnos, para que al final podamos tener esa relación con Dios y ser usados por Dios. Amén, hermanos. Esa es la razón. Y hermano Luis, siempre vamos a batallar. Siempre vamos a batallar. La palabra de Dios nos enseña, óigame, nos enseña de que muchas de las veces, hermanos, aún Pablo hablando, y mire, quiero que veamos ahí, quiero que vale la pena, vamos a mirar ahí en Romanos capítulo 7, por favor, ya que estamos allá. Mire lo que dice la palabra, Romanos capítulo 7, versículo, no lo voy a leer todo. Mire lo que dice ahí, versículo 14. Mira, versículo 13. Bueno, 12. Amén, hermanos. Ya voy a terminar. Pero mire, Romanos 7, 12. Pablo hablando, hermanos. Pablo hablando. Mire lo que dice. De manera, versículo 12, 7, 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo. ¿Y qué dice? Y bueno. Hermanos, óigame, míreme acá. ¿La voluntad de Dios es buena? ¿La palabra de Dios es buena? Amén. Mire lo que dice, versículo 13. Luego, es una pregunta. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En otras palabras, lo que era bueno para mi carne, lo que a mí me ayudaba, lo que a mí me gustaba, era muerte. ¿Por qué? Porque ese era pecado que me llevaba al infierno. Mire lo que dice, en ninguna manera, dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque, dice versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué dice? Carnal, vendido ¿a quién? Al pecado. Nuestra naturaleza es el pecado por la carne. Versículo 15, mire, Pablo hablando, hermanos, mire lo que dice, versículo 15, porque lo que hago, ¿qué dice? No lo entiendo. Hermano, míreme acá, ¿alguna vez usted ha hecho algo, que yo sé que yo también, y uno dice, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿O por qué lo hice? ¿O por qué sigo? ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué sigo enojado? ¿Por qué sigo amargado? ¿Por qué sigo todo esto? ¿Sí, verdad que sí? Pero mire lo que dice Pablo, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ¿qué dice? Eso hago, versículo 16, y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es ¿qué? Buena, de manera, versículo 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que ¿qué? Que mora en mí, la carne. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es ¿en qué? En mi carne, no mora el ¿qué? El bien. Por eso dice la Biblia que todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno. Mire lo que dice, porque el querer el bien está ¿en qué? En mí. Míreme acá. Ponga un renglón ahí, espere, ahorita regresamos ahí. Dice, porque el querer el bien no está ¿en qué? En mí. Una pregunta, ¿quién quiere hacer el bien? Levante la mano. Hacer el bien. ¿Quién quiere hacer el bien? ¿Quién quiere? Queremos, todos queremos, amén. ¿Quién quiere agradar a Dios? Todos queremos. Pero mire lo que dice Pablo. Porque el querer el bien está en mí. ¿Pero qué? Pero no en hacerlo. No, pastor, yo sí quiero. No es cierto. ¿Por qué no viene en el servicio el jueves? ¿Por qué no viene en el servicio en la noche? ¿Por qué no viene en la oración el viernes? ¿Por qué no va a evangelizar el sábado? ¿Por qué no viene a la escuela dominical? ¿Por qué no lee su Biblia todos los días? ¿Por qué no ora todos los días? ¿Por qué no se aleja del pecado? ¿Por qué no deja sus redes sociales? ¿Por qué no hace todo eso? Oh, no, porque no quiere. Póngale como quieramos. No queremos. Yo quería perder peso en un tiempo, ¿y sabe por qué no lo hacía?
Hermano Luis, no es porque no pueda. No quiero. Me encanta el In-N-Out. Me encanta la doble, con una sodota bien grandota, bien helada y con unas animal fries ahí que... No quiero. Es lo que está hablando Pablo. En mí no mora el bien, yo quiero lo que me complace. Señor, hágase su voluntad. Pues quisiera que sea cierto, pero no es cierto. Mi voluntad es que te comas la ensalada en vez de la hamburguesa y te estás tragando la hamburguesa. Amén, hermanos. Mire, por eso, míreme acá. Nunca juzgue, porque todos batallamos en eso. Si usted es humano, levante la mano. ¿Es humano? Ok, todos batallamos. Eso no juzgamos. Nomás asegúrese que usted está haciendo la voluntad de Dios. Porque cada quien tenemos nuestras batallas. Amén, hermanos. Dice Pablo, dice, porque el querer el bien está en mí. Dice, porque el querer el bien está en mí. Yo quiero, pero no hacerlo. Porque versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, en otras palabras, el pecado, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en qué. Oiga, hermanos, es Pablo, quien Dios escogió para venir y predicar a los gentiles, que Dios usó grandemente. Imagínense, ¿por qué Dios permitió que él pusiera eso? Porque nunca nos sientamos que somos mejores que nadie. Todos tenemos nuestras batallas. Amén, hermanos. Buscamos la voluntad de Dios. Pastor, es que usted sabe que es bien, bien duro. Claro que sé, Pablo mismo lo está exponiendo. Amén, hermanos. Y Jesucristo mismo le habló a él. Amén, hermanos. No caminó con él, pero le habló a él, tenía comunión con él. Y miren cómo batallaba él, imagínense nosotros. Dice, porque no mora a mí. 21, perdón. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, ¿qué dice? Porque el mal está en ¿qué? En mí. Es que yo soy bueno, ¿no es cierto? Déjeme la hago enojar y va a ver qué mal va a salir todo. Amén, hermanos. ¿Verdad que alguien nos hace enojar y agárrense? ¿Sí o no? Hasta vergüenza nos da. ¿Sí o no? Vergüenza nos da. Porque eso está hablando en la carne. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Esta es en mis ¿qué? En mis miembros, hablando de la carne. El hombre interior, el nuevo hombre, el nuevo interior es aquella persona, el salvo, el Espíritu Santo que nos ha salvado. Ese es el hombre interior. Pero dice, en la ley del pecado que está en mis miembros, está hablando de la carne. Por eso dice la Biblia que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Mire lo que dice 24. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Miserable de quién? De mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de quién? De muerte. Miserable de mí, dice Pablo. Si él puede decir eso, imagínense nosotros. Amén, hermanos. Es una batalla todo el tiempo, pero es una batalla que vale la pena para tener esa comunión con Dios. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne. Wow. Si Pablo tenía esta batalla, ¿qué eso nos espera de nosotros? Ahora, entre comillas, esto significa, pues si Pablo no puede, ¿cuándo yo mejor le doy rienda suelta al pecado? ¿Eso significa? No. Significa si Pablo batalló, pues que obviamente yo también. Pero dice él, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, dice. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da el poder, la guianza, la sabiduría, la dirección. El Espíritu Santo nos redarguye, endereza nuestras veredas. Pero siempre y cuando tengamos esa relación con Dios.
Por eso necesitamos quitar toda la inmundicia, todo lo que me contamina. Nos santificamos para tener una relación personal y cercana y íntima. ¿Con quién? Con Dios. Para que me ayude. Para que me ayude a vencer esas batallas de todos los días. De todos los días. La siguiente semana vamos a empezar ahí en Hebreos 13:20. Hebreos 13:20 al 21. Mirando ahí, hermanos, que la paz que da el Señor Jesucristo, Él es el buen pastor. Óigame, Él ha muerto por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener vida juntamente con Él. De nuevo lo digo, acuérdese, hermano, de que si estamos pidiéndole que se haga la voluntad de Dios, necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Podemos aclarar rápidamente, mire, de que es la voluntad de Dios que vayamos a la iglesia. Míreme acá, ¿es la voluntad de Dios? Ya sabemos. ¿Es la voluntad de Dios que leamos su palabra todos los días y meditemos en ella? Claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios que oremos y hablemos con Él? Sí lo es. ¿Es la voluntad de Dios que salgamos a ganar almas, invitar a gente a los caminos de Dios? Sí lo es. Si ya sabemos eso por seguro, asegúrese de ocuparse de eso. Por eso muchas veces cuando hay gente que quieren hablar de cosas profundas de la Biblia y de Apocalipsis y todo y yo nomás los miro y le hago, ¿y cuántas almas salió a evangelizar esta semana? No, pues es que, entonces no hable de cosas así. Haga la voluntad de Dios primero. Lo más fácil. Y cuando digo lo fácil, lo digo en lo que podemos hacer. Yo no soy muy inteligente para conocer cosas muy profundas, pero sí puedo ir a dar una invitación a alguien y decirle, le quiero invitar a la iglesia. Sí puedo orar y hablar con Dios. Sí puedo servirle en lo que pueda. Y esa es la voluntad de Dios. Puedo venir a la iglesia si Dios me lo permite. ¿Por qué preocuparme de cosas tan grandes? Por eso dice Pablo, no te involucres, si estoy parafraseando, no te metas, no te involucres en discusiones vanas, que no sirven ni aprovechan de nada. Oh, es que esto y es que lo otro, sí, pero ¿ya fuiste a ganar almas? No. ¿Ya leíste toda tu Biblia? No. Entonces, ¿qué estás hablando? ¿Es la voluntad de Dios que evangelicemos? ¿Que vayamos y invitemos a gente a la iglesia? ¿Que les hablemos de Dios? Ocupémonos de eso. Ocupémonos de eso. Que vengamos a la iglesia, leamos la palabra y a través del tiempo el Señor nos sigue usando. Así, ¿cómo te puede usar más? Por eso dice la Biblia, entre poco has sido fiel, entre mucho te pondré. Pero si ni en lo poco eres fiel, ¿cómo en el mundo te voy a poder usar para algo mejor? Amén, hermanos. Que Dios pueda bendecirnos a través de lo poco. Y cuando digo lo poco, no es difícil leer la Biblia, ¿lo es? ¿Lo es? No. ¿Es difícil orar? No, es hablar con Dios. ¿Es difícil venir a la iglesia? Es difícil cuando no queremos, pero no es difícil. ¿Es difícil evangelizar, ir a hablar a alguien de Dios? No. Hay que hacer eso. Hay que ocuparnos de eso. Esa es la voluntad de Dios. La siguiente semana vamos a empezar ahí en Hebreos 13, del 20 a 21, y vamos a concluir lo que viene siendo la voluntad de Dios. Todos de pie, por favor, ojos cerrados, rostros inclinados, todos de pie, por favor. Señor y mi Dios Padre, le pido que por favor usted bendiga, Señor, esta invitación. Si la palabra de Dios habló a su corazón, hermano, hermana, tome un tiempo y venga, hable con el Señor. No sé si Dios, ¿cómo le ha hablado el Señor? ¿Usted está obedeciendo a Dios? ¿Está en obediencia? ¿Está haciendo la voluntad de Dios? Si no lo está haciendo, hable con Dios. Pídale perdón. Lo que importa, hermanos, es no necesariamente de quedarnos ahí en lo que hemos hecho, sino que cambiemos todo aquello que hemos hecho. Cambiemos aquello que tal vez no hemos hecho como deberíamos de hacerlo. De poder hacerlo mejor, poder servirle a Dios mejor, poder obedecerle. Si usted no puede decir, yo estoy haciendo la voluntad de Dios ahorita,
Y no puede decir porque no lo conoce, hermano. Aprenda, venga, pregunte, háblele a Dios y pregúntele: Señor, ¿cuál es su voluntad en mi vida? Aparte de lo que ya sabemos, no necesitamos buscarlo a Dios para saber si Él quiere que vayamos a la iglesia, que evangelicemos, que demos a la obra. No necesitamos ir a Él, ya sabemos en su Biblia qué es lo que Él quiere. Es lo que Él vino a buscar a los perdidos. Es lo que se dedicó a nuestro Señor Jesucristo. Es la razón por qué usted y yo estamos aquí. Porque alguien vino y nos habló. Alguien se salió de su confort, de su confortamiento, y vino a hablarnos del Señor. Gracias a Dios por esa persona. Alguien está esperando que usted le hable de Dios, que usted lo invite a la iglesia, que sepa que hay una iglesia donde puede convivir, donde puede venir y aprender, donde puede crecer, donde puede traer a sus hijos, a su familia, donde puede gozarse en servirle a Dios. Si usted dice: pastor, le pido que ore por mí, le pido que ore por mí, que yo empiece a hacer la voluntad de Dios, lo que ya sé, de venir a la iglesia, de evangelizar, hablarle a gente del Señor y traerles a la iglesia, de leer su palabra y orar y hablar con Él, alejarme del pecado, las áreas que yo sé que están mal. Pastor, le pido que ore por mí para que yo busque siempre hacer la voluntad de Dios. Si alguien así puede levantar su mano, alguien así, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, hay que seguir a hacerlo. Tal vez alguien que diga: pastor David, le pido que ore por mí. Oí lo que usted dijo de ser salvo. La verdad es de que yo no estoy seguro, yo no estoy segura que si muero voy al cielo con el Señor. No estoy 100% seguro, no estoy 100% segura. Y yo quiero estar seguro, no quiero salir de aquí sin saber que yo voy al cielo. Si usted no sabe y no está 100% seguro o segura de que iría al cielo con el Señor si muriera en este momento, de que no es por lo que hacemos, no es por lo que hagamos, sino es por el don de Dios, es un regalo de Dios. Si usted no sabe y quiere saber, podría levantar su mano y decir: pastor, yo quiero saber cómo ser salvo, yo quiero estar seguro, yo quiero estar segura. If you're not 100% sure that you'll go to heaven with Jesus, if you're not 100% sure and you want to accept Him in your heart, you want to receive His forgiveness, you want to raise your hand if you haven't received Him yet. Si no lo ha recibido todavía, podría levantar su mano si no lo ha recibido. Alguien así, alguien así. Esto tiene que ver con su salvación, tiene que ver con su vida eterna. No sabemos cuándo el Señor nos llama. We will never know when the Lord calls us. Pero venga y diga: pastor, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva. Si usted no lo está, podría levantar su mano si no lo está. Alguien así, alguien está. Amén. Tal vez usted ya tiene al Señor, pero no se ha bautizado. You haven't got baptized yet. No se ha bautizado como la palabra de Dios manda. Ya miramos que usted se puede bautizar. Es para obedecer a Dios de hoy en adelante. Si usted dice: pastor, yo ya tengo a Cristo, yo ya soy salvo, yo ya soy salva, pero me quiero bautizar. Pastor, I'm saved already, but I haven't gotten baptized yet. No me he bautizado todavía, me quiero bautizar, quiero obedecer a Dios. Si hay alguien así, puede levantar su mano. Alguien así que no se ha bautizado todavía. Alguien así. Señor y mi Dios Padre, gracias, Señor, le damos por lo lindo y lo bueno que es. Gracias por permitirnos estar aquí un día más, Señor. Le pido, Padre Santo, que por favor usted bendiga, Señor, las decisiones de cada uno de mis hermanos, cada decisión o promesa que se ha hecho, que nos ayude a poder cumplir, Señor, con lo que hemos prometido, Señor, o traído ante usted, Señor, las decisiones que hemos hecho en este momento. Ayúdenos, Señor, a mantenernos en su voluntad, Padre. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por ser tan bueno. Nos ponemos en sus manos, Señor. Por último, si hay alguien que dice: pastor, yo no estoy seguro de ser salvo, pero yo quiero ser salvo. I'll say one more time, if you're not sure that you are saved, can you raise your hand? Podría levantar su mano. Pero si usted es salvo y no se ha bautizado y se quiere bautizar, if you're saved and you want to get baptized, can you raise your hand? Podría levantar su mano y decir: yo me quiero bautizar, pastor. Alguien así. Señor y mi Dios Padre, anybody like that? Señor y mi Dios Padre, gracias le damos por ser tan bueno. Gracias por su palabra, Señor. Y Señor, ayúdenos a mantenernos en su voluntad. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, pueden tomar asiento.